Me da mucho gusto saludarte este día 6 de diciembre. Hoy leeremos el libro de los Hechos, capítulos 26 al 28. Del capítulo 26 podemos decir que una de las cosas extraordinarias que encontramos en las personas del Nuevo Testamento es que no tenían miedo de confesar lo que habían sido antes. Aquí, en presencia del rey, Pablo confiesa abiertamente que en el pasado había hecho todo lo posible para acabar con todos los cristianos. Los cristianos auténticos nunca tienen miedo de señalarse a sí mismos como ejemplos vivos del poder de Cristo. Es verdad que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero es también cierto que lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo puede hacer por nosotros. En los primeros versículos, Pablo insiste en que el centro de su mensaje es la resurrección. Su testimonio no es acerca de uno que ha vivido y muerto, sino de uno que está gloriosamente presente y vivo para siempre. Para Pablo, todos los días eran el día de la resurrección. En la segunda parte del capítulo 26 tenemos un resumen de la sustancia del mensaje de Pablo. Su mensaje llamaba al arrepentimiento, a volvernos hacia Dios y a vivir de acuerdo con el arrepentimiento. En el capítulo 27 vemos que Pablo se embarca en el que fue tal vez su último viaje. Dos cosas deben haberle dado ánimo. Una fue la amabilidad de un extraño, el centurión romano Julio, que trató a Pablo todo el viaje con más que cortesía, con consideración. La otra cosa que animaría a Pablo sería la lealtad de Aristarco. Se ha sugerido que no había más que una manera para acompañar a Pablo en su último viaje, y era enrolándose como esclavo suyo. En Colosenses 4, Pablo le llama mi compañero de prisiones. La lealtad no puede llegar a más. El capítulo 28 nos deja ver la llegada de Pablo a Roma. Hay algo inmensamente maravilloso en el hecho de que hasta el final, donde quiera que fuera, Pablo empezaba con los judíos. Pero la puerta que se cerraron los judíos se abrió a los gentiles. Y eso no es el final, porque alguna vez, al final del día, habrá solo un rebaño y un pastor. Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y fue ahí donde escribió las cartas a los filipenses, efesios, colosenses y a Filemón. Tampoco estuvo totalmente solo. Aristarco había venido con él y Lucas estuvo con él hasta el final. El libro de los Hechos llega a su fin con un grito de victoria. En griego significa sin problemas, sin impedimento. Es una sola palabra que suena como un grito de victoria. Es el clímax de la historia de Lucas. La historia que empezó en Jerusalén más de 30 años antes termina en Roma. No es nada menos que un milagro de Dios. La iglesia que al principio de Hechos se contaba en decenas, ahora incluye a varios miles. Oro a Dios que Él siga revelando su palabra a tu vida. Bendiciones.